qué sucede con la calidad democrática en el mundo, más allá de lo que uno pueda llegar a ver en el propio país. También quedó en evidencia que los Estados Unidos tiene diferentes fallas que se ponen de manifiesto cuando aparece un personaje político como el de Donald Trump, que aún así con resultados y todo no da un paso al costado, o al menos no admite que fue derrotado en las elecciones. Carlos Fara es analista político. Carlos, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa con el primer mundo? ¿Ya no es más primer mundo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, mira, te diría que la política contemporánea es una política que se polariza sobre sociedades que están cada vez más fragmentadas y de manera que, más allá de lo particular del personaje Donald Trump, te diría que es probable que vayamos a ver este tipo de fenómenos más seguidos, ¿no? en la historia. De manera que, teniendo en cuenta, digamos, la complejidad de las relaciones políticas en el mundo actual, lo más probable es que tengamos estos personajes, digamos, que aludan sobre ciertas características, ciertos atributos de la opinión pública que de alguna manera son convocados por algunas actitudes, vamos a decir así, políticamente no correctas, ¿no? ¿Y esto va en detrimento de la calidad democrática en el mundo? Por lo menos para la democracia a la cual estábamos acostumbrados o que tomábamos como ejemplos, sin lugar a duda. Yo creo que vamos a procesos en los cuales estos mecanismos o estos sistemas de poder judicializar la política, como de alguna manera está haciendo Trump en esas horas, lo vamos a ver más seguido y seguramente, digamos, en la medida en la cual todo este clima mundial, digamos, nos genere más deterioro de las condiciones de vida por el tema sanitario, por el tema económico, etcétera, lo que vamos a ver, digamos, son más líderes que van a apelar a esas dolencias de las sociedades con una mirada nostálgica para recuperar un determinado orden perdido, y eso en muchas situaciones nos va a generar unas situaciones de democracias un tanto golpeadas, ¿no? Sí, ¿qué tal, Carlos? Ahora, los Estados Unidos tienen partidos fuertes, no es como acá que son alianzas de sociedades. Digo, ¿y por qué el Partido Republicano no reacciona? Salvo un par de personas que opinaron, no le dicen nada, están en silencio. Digo, el trumpismo es tan fuerte, va a continuar como línea interna. ¿Cómo lo ves? Mira, en primer lugar te diría, ojo con los que los partidos políticos están en crisis en todo el mundo, ¿no? No solamente en América Latina, sino también, digamos, en países importantes como Estados Unidos. En segundo lugar, justo para un partido, porque Estados Unidos tiene dos grandes partidos, los demócratas y los demócratas un poco más parecidos a una estructura nacional de tipo europea, los republicanos más una especie de federación de partidos estaduales, no tiene una organización, digamos, sólida como tienen los demócratas a nivel nacional. Y todo esto te lleva a que, básicamente, porque digamos, un outsider que de alguna manera en el 2016 se decía que alquilaba al Partido Republicano para quedarse con la candidatura a presidente, pero que lo gana, digamos, legítimamente en las primarias, logra consolidarse después de 4 años un voto, digamos, mucho más duro dentro del mundo, digamos, el segmento republicano, y por lo tanto le termina como de ganar, yo te diría, culturalmente a los republicanos. Yo creo que lo que ha pasado, digamos, es un Trump que de alguna manera ha iniciado una nueva etapa dentro del Partido Republicano y que, por supuesto, todos los candidatos, algunos de los cuales se abrazaron fuerte a Trump y ganaron su senaduría o su cargo de representantes en sus respectivos distritos, lo que van a hacer, digamos, es decir, bueno, si la gran figura es Trump, entonces hay que abrazarse a esta figura. Mientras no aparezca otro tipo de figura, otro tipo de modelo político, está claro, digamos, que Trump va ganando, digamos, la batalla cultural dentro del Partido Republicano. Nico. Sí, Carlos, te quería hacer una pregunta sobre la imagen que tenemos la democracia de los Estados Unidos, ¿no? Tuvieron 4 presidentes asesinados, uno que subió al poder y se quedó hasta que murió,
Roosevelt, y encima dejó en Nueva York, cuando era alcalde, dejó de alcalde a su mano derecha, que se tuvo que ir en medio de escándalos de corrupción, Nixon y todas esas cuestiones, y cómo se financió la campaña de Kennedy. ¿No hay como una sobrevaloración mundial de lo impoluta que es la democracia norteamericana? Sí, primero te diría, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Está claro, digamos, que pasan varias cosas que a veces queremos pasar por alto. En segundo lugar, diría, hay un premio Nobel de literatura alemán, Heinrich Böll, que dice, toda sociedad tiene su propio terrorismo, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Con que está claro que hay muchas cosas que no funcionan, que las cuales vos decís muy claramente. Digo, Kennedy, un presidente que yo personalmente, digamos, he admirado mucho, pero la verdad es que la historia familiar y la manera en que ganó la primaria demócrata en su momento no es muy loable. Pero digo, esto es porque va saliendo a la luz un montón de cosas que en algún momento idolatrábamos o admirábamos, y que está claro, digamos, que la historia es bastante más compleja de lo que aparece en la superficie, y Trump es un elemento, yo te diría, icónico de un montón de cosas que pasan en la política estadounidense, donde hay asistencialismo, donde hay caudillismo, caciquismo, etcétera, maniobras fraudulentas, no masivas, pero maniobras fraudulentas al fin, que no estaban sobre la superficie y que en la medida en la cual los medios de comunicación, digamos, la ciudadanía se va volviendo más atenta, más observadora, más crítica, van saliendo a la luz, y entonces, digamos, ya no todo lo que luce es oro, digamos, sino que era una situación bastante más compleja, bastante más discutible, bastante más polémica de lo que parecía. Sí, Carlos, y más allá de lo que ocurrió en esta última semana en los Estados Unidos, me pregunto, si bien la democracia es el mejor sistema que tenemos hoy, es perfectible, ¿no llegó el momento, digamos, de hacer esas mejoras o de avanzar en mejoras a nivel global? Digo, no sé si existe algún tipo de tendencia o movimiento que impulse esos cambios. Sí, primero, digamos, hay mucho debate sobre cómo hay que actualizar o ayornar, digamos, la democracia al siglo XXI con instituciones que básicamente fueron pensadas en el siglo XVIII, ¿no? Digo, entre Montesquieu, Tocqueville en el siglo XIX, etcétera, digamos, estamos aplicando cosas de la época de la carreta, ¿no? Para la era de las redes sociales, en primer lugar. Segundo, sí hay muchas instituciones, digamos, que están tratando de colaborar en esto. Yo hoy formo parte, digamos, de una institución que se llama CADAL, una institución de Argentina que está dentro de una red que se llama Solidaridad Democrática, que trata de alertar sobre las deformaciones que va teniendo la democracia a nivel internacional en distintos lugares, ¿no? Y de las cuales nos vamos dando cuenta, digamos, vamos tomando nota progresivamente, digo, más allá de que hay algunos países que claramente funcionan mejor que en otros. En España, digamos, claramente la situación digamos, de la crítica al sistema tradicional de partidos es muy fuerte. En Francia se terminó la Quinta República con el triunfo de Macron. En Alemania, cuando yo estudiaba en la universidad, había 3 partidos en el Parlamento, hoy son 6. Si todas las situaciones son mucho más complicadas porque no estamos teniendo o el diseño de las herramientas de las instituciones que se adaptan a este siglo, que tienen que ser completamente distintas a las que conocíamos habitualmente, entre las cuales están los partidos políticos, que claramente, digamos, así como fueron pensados, ya no responden a las necesidades de la actualidad. Carlos, si hablamos de calidad democrática aquí en nuestro país, ¿cuál es el análisis que podemos hacer? Bueno, vamos a ponerlo en estos términos. Yo te diría, es una democracia con muchas deformaciones, con muchos problemas, hasta que empezás a ver, digamos, qué pasa en otros lugares de América Latina, ¿no? Está claro que uno no puede tomar exclusivamente como parámetro Uruguay y Chile, digamos, que son, y Costa Rica, que son de los lugares, digamos, con menos niveles de corrupción y con más ejemplos de cierta estabilidad de instituciones, etcétera. Pero te diría que en Argentina hay un alto nivel de participación en las elecciones. En la última elección hubo 2 coaliciones que representaron el 88% de los votos y que probablemente lo volverán a representar hoy con todas las dificultades que Argentina tiene, y después millones de dificultades sin lugar a dudas, pero claramente, digamos, también uno podría decir en general las elecciones con muchas deficiencias en el sistema electoral, muchas deficiencias, de todas maneras son
yo te diría, en buena parte legítimas. Digamos, en Argentina no hay un cuestionamiento de que haya ganado un presidente que no haya sido el del voto mayoritario de la sociedad. Por eso en estos días, muchas colegas periodistas se preguntaban qué pasaría en la Argentina si uno saca más votos pero gana otro que tiene menos votos. En la Argentina sería un escandalo, ¿no? Más allá del nivel electoral, ¿no? Si hablamos de calidad democrática, ¿no? ¿No se erosiona la calidad democrática de nuestro país? Por ejemplo, poniendo en tela de juicio constantemente cosas instauradas. La semana pasada veníamos hablando si paso sí, paso no, si es conveniente, si se llevan a cabo o se suprimen. Sí, totalmente, porque además el debate que deberíamos dar, digamos, sobre unas PASO que están cuestionadas, es cómo las mejoramos, digamos, no cómo las sacamos directamente. Es decir, las instituciones no pueden durar, digamos, un rato y si 2 o 3 veces parece que hay algo que no funciona, digamos, directamente quitarlas o directamente, digamos, deberíamos pensar como más a fondo, ¿no? Todas las eventuales ventajas que traen algunas de estas reglas que nosotros tenemos. Hoy, esta semana, tenemos otro tema también que se pone en el sí, no, no, sí, que es la reelección de intendentes. ¿Gise tiene información al respecto? Sí, así es, Diana, porque al igual que Trump, hay al menos 90 intendentes bonaerenses que no se quieren ir cuando terminen su mandato en el 2023 y no pueden ser reelectos. Por eso están viendo, sin distinción partidaria acá no hay grieta, intendentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio, unos 90 serían de 135, están viendo cómo hacer para zafar de alguna forma de la ley que se sancionó en la provincia en el año 2016 a instancias de Juntos por el Cambio y del masismo para limitar las reelecciones indefinidas, ¿no? Acuérdense que lo que se quiso hacer fue terminar con la dominación de los varones del conurbano, los varones con B larga, que solían quedarse en el sillón de sus municipios durante años. Bueno, esa ley que fue aprobada en el 2016, ahora hay algunos intendentes que quieren o revisarla o modificarla, y otros, que acá parece que se ponen más de acuerdo, es ver cómo pueden hacer para que no se cuente el periodo 2015-2019. ¿Por qué? Porque la ley, al haber sido sancionada en el 2016, dicen que no debería ser retroactiva. Es probable, Diana, que esto termine en la justicia, pero la pregunta que le quiero hacer a Carlos es la siguiente, digamos, ¿qué es mejor para la calidad democrática, que es el tema que nos ocupa? Lo que dijo el presidente, que avaló a los intendentes, que un buen intendente debería poder ser votado 2, 3, 5 veces consecutivas, o limitar las reelecciones indefinidas. No, yo creo que para la calidad democrática es mejor limitar las reelecciones indefinidas. Esto es indiscutible, digamos. ¿Por qué? Porque tiene que haber renovación dirigencial, ¿no? Digamos, cuando vos pasa en todos los partidos, digamos, cuando vos te asentás en el poder, tendés a aburguesarte y a estar más preocupado por controlar el poder para mantenerte en él, que por, digamos, seguir cambiando las cosas, por seguir transformando tu comunidad. Eso es absolutamente indiscutible, es una experiencia, digamos, sin lugar a duda. Si Cristina Fernández de Kirchner no hubiera podido volver a la presidencia en el 2019 y se hubiera tenido que retirar por lo menos del cargo de presidenta de por vida, probablemente ahora estaríamos discutiendo de otra manera, digamos, la política argentina. Pero, digamos, bueno, las reglas en la Argentina así lo permiten. Entonces yo creo que eso es lo mejor para la democracia. Lo que está digamos, de trasfondo y que empieza a complicar el debate es que todos los intendentes que dicen, bueno, ok, yo me voy, pero miren que atrás viene uno de la cámpora, digamos, ¿no? Con apoyo oficial, apoyo por lo menos de la provincia de Buenos Aires, con apoyo de Cristina, etcétera. Entonces, muchos dicen, es preferible que yo me quede, aunque no sea lo mejor para la democracia, a que gane uno de la cámpora, y entonces después empecemos, digamos, con un derrotero político complicado, ¿no? Más allá de que tengan razón o no, digamos, lo cierto es que atrás de eso, ese es un poco el trasfondo del debate, ¿no? Claro, la política que mete la cola siempre, ¿sí, Nicolás? Sí, Carlos. Bueno, primero algunos intendentes dicen, che, en Francia los alcaldes son electos indefinidamente y nadie dice nada. Es uno de los primeros argumentos que ponen. Pero bueno, lo cierto es que la ley 14.836 tiene la cláusula 7, que la cláusula 7 dice, este mandato correrá como el primero, ¿sí?
Al igual que la famosa cláusula 9 de la Constitución que decía que este primer mandato del presidente correrá como el primero, entonces no hubo re para Menem. Ahora, nosotros cuando tomamos las cosas de Estados Unidos, las modificamos para nuestro agrado, ¿no? En Estados Unidos se habla de 2 mandatos y nunca más. 2 mandatos que querés que sean de corrido o con uno en el medio, pero nunca más. Y acá, tanto en la Constitución Nacional como en las constituciones provinciales, que tienen reelecciones cortadas, o ahora con los intendentes, también se les puso un mandato en el medio para que puedan volver. O sea, ¿tanto nos cuesta jubilar a los políticos? Bueno, las reglas las hacen la propia dirigencia política, ¿no? Con lo cual es obvio que desde ese punto de vista siempre tenemos un problema. Es cierto lo que dicen que en varios lugares, digamos, de ejemplares, los alcaldes, los intendentes, digamos, pueden ser elegidos prácticamente de por vida. También es cierto que los mecanismos institucionales de control son distintos, ¿no? Entonces yo te diría, alguien puede quedarse todo el tiempo en tanto y en cuanto, digamos, estemos seguros de que los mecanismos de control institucional estén bien presentes. Si no están presentes, entonces es obvio, digamos, que tenemos que recurrir a otro tipo de cuestiones. Bueno. Sin ir más lejos, y si bien no ser un intendente, Joe Biden fue senador por su estado 33 años. 36 bueno, años. entonces te redoblo la pregunta. En vez de sacar leyes que modifiquen leyes anteriores, porque esta ley lo que modifica es la ley de municipios. Y la ley de municipios no es una ley, es un decreto, el 6769, de una dictadura militar. O sea, tanto que hablamos de las deudas de la democracia, ¿no es hora de agarrar toda esa legislación y decir, bueno, muchachos, a ver, porque no podemos seguir rigiéndonos por lo que dijo un señor militar en el año 58? Sí, totalmente así. Hay después una ley, digamos, una ley orgánica de municipios, desde ya. Yo te redoblo la apuesta, diría, me parece que es hora de que en realidad hubiese unas reformas constitucionales que establezcan que cada municipio dicte su propia carta orgánica, digamos, que no dependa de las decisiones, digamos, de la provincia. Como para hay un proyecto de Maximiliano Abad. Hay un proyecto del radical Maximiliano Abad que se presentó en la legislatura esta semana que propone que cada municipio determine cómo van a elegirse entre ellos. Parecería soltar demasiado el territorio que muchos intendentes quieren cooptar y mantener desde hace muchísimas décadas en algún Sin lugar a dudas, claro. Desde ya. Pero bueno, digo, si vamos a llevar esto, digamos, hasta el final, también dejemos, digamos, que cada comunidad decida si efectivamente le parece bien o no que cada uno de los municipios, digamos, decida si el intendente puede estar 2 periodos, 3 periodos, 5 periodos, etcétera, etcétera, y poner, digamos, los mecanismos de control que efectivamente necesite. Yo sí creo que independientemente de eso es mejor, digamos, la renovación para que la política tome oxígeno, porque está claro que tarde o temprano, digamos, cualquier gobernante termina un poco agotado, termina un poco asfixiado, digamos, por el ejercicio de la gestión, que en la política contemporánea es muy intensa y muy pesada, muy densa, con lo cual, digamos, lo mejor que puede pasar es que efectivamente alguien, digamos, porque te dé espacio a que surja otra persona, inclusive de la propia fuerza política, no hace falta, digamos, que se dé alternancia de partidos, ¿no? Carlos, gracias, que tengas buenas noches. Igualmente para ustedes. Por favor, vamos a un corte, enseguida regresamos, que se nos viene el Fondo Monetario Internacional y les vamos a contar cómo se está acomodando el gobierno a eso. Ya venimos.